Hola a todos, soy Noelia y en este nuevo vídeo vamos a tratar sobre el sistema APPCC o sistema de autocontrol. Este documento es un sistema universal que garantiza la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa internacional. Tiene como objetivo determinar unos peligros y además determinar unas medidas para el control de esos puntos críticos. El Reglamento 852/2004 dicta en su resolución que todas las empresas que tengan relación con la alimentación deben de tener obligatoriamente este sistema de APPCC o sistema de autocontrol. Obviamente este documento va a variar dependiendo de la complejidad, el ámbito y el tamaño de la empresa. Implantar el sistema APPCC en una industria alimentaria ayuda a aumentar el nivel de seguridad alimentaria de la empresa y por consiguiente ayuda a mejorar la calidad percibida de los productos. Las autoridades sanitarias van a comprobar en los controles oficiales que las empresas alimentarias tengan este sistema de APPCC implantado en su empresa. Es muy importante tener en cuenta y destacar que la ausencia de este sistema de autocontrol en la industria alimentaria está considerada como una infracción grave y puede tener sanciones comprendidas entre los 5.000 y los 20.000 euros. Ahora vamos a ver los principios del APPCC o sistema de autocontrol. Hay 7 principios y fases básicas en este tipo de documentos. En primer lugar está determinar los peligros alimentarios. En esta fase lo que se hace es ver todos los peligros que pueden ocurrir a lo largo del proceso de producción de los alimentos. En segundo lugar tenemos identificar los puntos críticos control, cuyo objetivo principal es la eliminación de cualquier tipo de peligro o riesgo. En tercer lugar tenemos establecer límites críticos. En este punto lo que se hacen es que se establecen una serie de normativas, reglas y valores de tolerancia para comprobar que esos puntos críticos están controlados. En cuarto lugar tenemos la implantación de un sistema de vigilancia para el control de esos puntos críticos. En esta fase lo que se hace es mediante observaciones u ensayos ya programados. En quinto lugar tenemos el establecimiento sobre las medidas correctoras sobre el producto y el proceso afectado. Esta fase es la fase más importante. ¿Por qué? Porque lo que se hace es ponemos en marcha las medidas correctoras cuando no se ha cumplido con los límites críticos. En sexto lugar tenemos un sistema de verificación para comprobar que efectivamente el sistema de APPCC es eficaz y por último tenemos un sistema de documentación o registro donde se queda todo documentado. Ahora vamos a tratar sobre los planes que constituyen el sistema de APPCC. Estos planes son requisitos que hay que seguir para poder cumplir con la normativa en relación con la salubridad e higiene de los alimentos y son los siguientes. En primer lugar tenemos el plan de control del agua, cuyo objetivo fundamental es evitar que el agua sea una fuente de contaminación en la industria alimentaria y además que el agua sea apta para el consumo humano. En segundo lugar tenemos el plan de limpieza y desinfección, cuyo objetivo principal es eliminar cualquier resto de alimentos o cualquier residuo para que los locales y equipos estén en unas condiciones óptimas de limpieza y desinfección. En tercer lugar tenemos el plan de control de plagas. El objetivo principal de este plan es tomar medidas preventivas para evitar en un futuro la aparición de plagas. Plan de trazabilidad. El objetivo principal de este plan es poder rastrear el producto a lo largo de toda la cadena alimentaria. El siguiente plan es el plan de gestión de proveedores. El objetivo principal de este plan es garantizar la calidad del producto y materias primas suministradas. Plan de gestión de residuos. La finalidad principal de este plan es evitar que los residuos generados por la empresa puedan causar contaminaciones en la industria alimentaria. Plan de control de transporte, cuya finalidad es que durante el transporte de los alimentos no se produzca ningún tipo de contaminación. Plan de manipulador de los alimentos en materia de higiene alimentaria, cuyo objetivo principal es que la persona o personas encargadas de manipular alimentos tenga una formación adecuada de acuerdo con su actividad laboral. Y por último, plan de mantenimiento sobre infraestructuras e instalaciones, cuyo objetivo principal es el adecuado mantenimiento de la infraestructura y cualquier equipo que exista en la empresa alimentaria. Cada uno de los planes indicados anteriormente va a tener un procedimiento de ejecución, un procedimiento de vigilancia,
unas medidas que van a ser medidas correctoras y por último un sistema de verificación. Este sistema de verificación, por ejemplo, puede ser una auditoría interna que haga la empresa. Ahora vamos a ver el sistema de autocontrol o el sistema de APPCC en el ámbito de los complementos alimenticios. En el ámbito de los complementos alimenticios nos solemos encontrar con dos tipos de empresas. En primer lugar está aquellas empresas que solamente distribuyen complementos alimenticios y que no disponen de un almacén, en cuyo caso ese sistema de autocontrol se debe de realizar solamente con dos de los planes de higiene que hemos comentado anteriormente, que sería el plan de trazabilidad y el plan de gestión de proveedores. Otro tipo de empresa con la que solemos trabajar es aquellas empresas que son fabricantes, almacenistas, envasadoras de complementos alimenticios. En ese caso, las empresas sí que tienen que hacer un sistema de APPCC completo con todos los planes que hemos indicado anteriormente. Finalmente, debemos de tener en cuenta que una de las principales ventajas de implantar un sistema de APPCC en la industria alimentaria es que sirve de base para el establecimiento de sistemas de certificación de gestión de la seguridad alimentaria, como por ejemplo son las diferentes normas ISO. Muchísimas gracias por ver este vídeo y os animamos a todos a que os suscribáis a nuestro canal.